Hola, muy buenas noches chicos y chicas de terror psicológico, creepypastas, fantasmas, gore y más. Yo soy Sasuke y en esta noche les traigo un top 10 de las casas más embrujadas en el mundo. Ya se dirán, pero Sasuke, eso ya lo habías colocado en tu página y es verdad, pero ahora lo coloco de nuevo para aquellas personas que no les gusta leer y les gusta escuchar vídeos. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Número 10. La Torre de Londres. La Torre de Londres es un edificio que posee una larga historia. Fue construida en el siglo XI por Guillermo I el Conquistador. Pero es mucho más que una simple torre. Es un complejo que fue primero una temible prisión donde fueron encerrados personajes ilustres como Thomas Becket, Lady Jane Grey, Sir Walter Raleigh. Posteriormente fue un castillo, después un depósito de armas y, finalmente, gracias a su fortaleza inatacable, el guardián de las joyas de la corona. La Torre de Londres también es conocida por su pasado sangriento, de cuando la torre era una prisión. Sus muros han visto a muchos miembros de la familia real de Inglaterra ser ejecutados allí. Quizás por todas estas muertes, la Torre de Londres es uno de los lugares más encantados del mundo. Muchos visitantes dicen haber visto fantasmas de personas que han sido ejecutadas allí. Estas almas se quedarían allí hasta encontrar el descanso eterno. Uno de los primeros testimonios escritos testimoniando la visión de uno de los numerosos fantasmas aparecidos en la Torre de Londres, está fechado de 1241. La aparición es la del fantasma del canciller Thomas Becket, que murió allí. Fue asesinado por orden del rey Enrique II en 1170. La primera aparición de su espíritu fue 71 años después de su homicidio en la torre. En las recientes obras de restauración de la torre, no es raro que los trabajos se retrasaran a causa de accidentes atribuidos a Thomas Becket. Ana Bolena fue decapitada por adulterio en 1536. Fue la primera reina inglesa ejecutada en público en la Torre Sangrienta. No teniendo ningún ataúd para ella, fue colocada en un viejo ataúd demasiado pequeño y enterrada deprisa y corriendo bajo la capilla de San Pedro Advíncula. Su espíritu se le ha visto en numerosas ocasiones vagando alrededor de la torre, sobre todo el día de los aniversarios de su ejecución. Su última aparición fue en 1936, que se le apareció a un centinela. Margaret Pole fue decapitada a la edad de 70 años, por venganza, por orden del rey Enrique VII. El día de su ejecución, negándose a ser decapitada, esta huyó perseguida por su verdugo. La atraparon en la Torre Verde y su verdugo la derribó con varios hachazos, que la hicieron morir con sufrimientos atroces. Se dice que su espíritu se aparece cada año, el día del aniversario de su muerte, en la Torre Verde. Lady Jane Grey fue prometida del rey Eduardo VI, pero este murió prematuramente. Entonces esta fue casada a la fuerza con Guildford Dudley. Pero ellos no reinaron mucho tiempo, ya que 15 días más tarde fueron apresados y llevados a prisión. A la edad tan solo de 15 años, Lady Jane Grey fue decapitada al igual que Guildford Dudley, que fue decapitado un tiempo más tarde. Ambos amantes han sido vistos a menudo paseándose por los pasillos, a él llorando a su amada en una ventana próxima a Beauchamp Tower y a ella en la Torre de Sal. Pero el fantasma más célebre de la Torre de Londres es sin duda de ninguna alguna el rey Enrique VI, que fue apuñalado por orden de Eduardo IV, el 21 de mayo de 1471, mientras que rezaba en su capilla privada en la Torre Wakefield. Se dice que se le ve a menudo en esa misma capilla, rezando como cuando fue asesinado. Tras la muerte de Eduardo IV, su trono fue ofrecido a su hijo mayor, de 12 años. El duque de Gloucester, el regente, declaró que los otros dos hijos del difunto eran ilegítimos y fueron encerrados en la Torre de Londres. No se les volvió a ver más. La leyenda dice que fueron ejecutados en la Torre Sangrienta. Se puede ver a sus fantasmas errando en la misma torre, cogiéndose de la mano. Se pueden ver también a otros fantasmas, incluso a un oso, aunque los demás son fantasmas extraños que no han sido identificados. Como vemos, la fama de ser uno de los lugares más encantados del mundo se la ha ganado con merecimiento. Número 9.
Waley House, la casa más embrujada de los Estados Unidos. Construida en 1857 sobre un cementerio, se ha ganado el título de la casa más embrujada de Estados Unidos, pues en ella se han visto fantasmas en varias ocasiones. Entre ellos, destacan el fantasma de Jim Robinson y varios de los miembros de la familia Waley. Por solo $6 se puede visitar esta casa, en la que no solo destacan su historia, su estilo renacentista griego y los objetos expuestos en ella, sino que también es famosa por sus espectrales habitantes. Thomas Waley, nacido en 1823 en Nueva York, se trasladó con su familia a San Diego, California, en 1853. Pero no fue hasta 1857 cuando se instalaron en su casa definitiva, conocida como Waley House. La casa se encontraba construida sobre un antiguo cementerio, y posteriormente había sido utilizada como lugar de ajusticiamiento. Thomas y Anna tuvieron 6 hijos: Francis Hinton, Thomas Jr., Anna Amelia, George Ringgold, Victoria Eloise y Corinne Lillian. Tras el incendio de la fábrica de maderas de la familia y la muerte de Thomas Jr., en 1858, decidieron instalarse en San Francisco, pero en el verano de 1868, debido a motivos laborales, los Waley vuelven a San Diego a su antigua residencia. Una de las estancias del piso inferior se usaba como corte de justicia y lugar de reunión del pueblo. En 1882, 2 de las hijas de la familia se casan. Anna Amelia se casa con su primo hermano John T. Waley. Violeta se casa con George T. Bertolacci. Pero la relación de Violeta no salió bien y terminó en divorcio. Ella nunca se recuperó de la humillación y cayó en una depresión, que la llevó a suicidarse disparándose en el corazón. En 1890 Thomas Waley muere debido a una enfermedad. Anna Amelia muere en 1905. Mientras tanto, la casa Waley quedó vacía y se fue deteriorando hasta 1909, cuando Francis Waley lleva a cabo una restauración del edificio y lo convierte en una atracción turística. Continúa viviendo allí junto a su madre, Corinne Lillian y George. En 1913 muere la viuda Waley, Anna, y un año más tarde su hijo Francis. George Waley muere en 1928 y Corinne Lillian continúa viviendo en la casa hasta 1953. La familia Waley, que vivió en esta casa durante aproximadamente un siglo, sufrió numerosas catástrofes y muertes. El primer fantasma de cuya aparición se tiene conocimiento es el de James Yankee Jim Robinson, un ladrón ahorcado en 1852 en la propiedad sobre la que está construida la casa. El periódico local de San Diego relataba cómo había mantenido los pies apoyados tanto tiempo como le fue posible hasta que finalmente le retiraron el apoyo y Yankee Jim quedó colgando como un péndulo hasta que se ahogó. Thomas Waley estaba entre el público. Los Waley oyeron en ocasiones el ruidos de pasos pesados que se movían alrededor de la casa y llegaron a la conclusión de que eran de Yankee Jim. E incluso Lillian se convenció de que el fantasma rondaba a la familia. Varios visitantes aseguran haber visto el fantasma de Thomas Waley, vestido con una levita y pantalones oscuros. Incluso una niña de unos 5 o 6 años saludó a un hombre que solo ella podía ver en el salón de la casa. Anna Waley ha sido visto en el jardín y las habitaciones del piso de abajo. Victoria, la hija de los Waley que se suicidó, también merodea por la vivienda, durante una visita a la casa en los años 60. La psíquica Sibylle sintió la presencia de una niña, a la que describe como la bisnieta de Thomas Waley, Marion, que murió al ingerir veneno para hormigas. También ha sido visto el fantasma del perro de la familia, un fox terrier manchado llamado Dolly Varden, que murió por causas naturales, y acostumbra a lamer las piernas de las mujeres y es visto sobre todo por los niños. Este año se hará una película independiente sobre una chica que trabaja como guía turística en la casa Waley y pasa la noche con sus amigos en la casa para comprobar si realmente está encantada. Comenzará a rodarse el próximo 4 de marzo y esperan estrenarla a finales del 2012. Número 8. La casa de Crenshaw.
En lo alto de una elevación azotada por el viento en el sur de Illinois, es uno de los lugares más frecuentados. Se llama Hickory Hill y en los últimos años, ha sido visitada por cientos de turistas por los fenómenos extraños que en ella se producen, debido a la cámara de los horrores con la que contaba, en la que murieron hombres y mujeres que hasta allí eran llevados encadenados. Gracias a esta lacra oscura en su historia, Hickory Hill siempre ha sido denominada por su nombre más conocido, en la Casa Vieja de los Esclavos. Las historias que se cuentan del lugar dicen que los muertos de Hickory Hill no descansan en paz. Hickory Hill fue construida por un hombre llamado Leonard Crenshaw, un descendiente de la antigua familia estadounidense con vínculos en la fundación de Estados Unidos. Crenshaw se convertiría en un hombre importante en el sur de Illinois, ya que había desarrollado grandes intereses empresariales que le permitieron acumular una gran fortuna. De hecho, en un momento de su vida hizo tanto dinero que pagó una séptima parte de todos los impuestos recaudados en el estado. A pesar de todos estos logros, Crenshaw es recordado hoy en día por Hickory Hill y sus vínculos con la esclavitud de Illinois, el secuestro y el tráfico ilegal de esclavos. Los trabajadores siempre se necesitaban para las minas de sal. El trabajo era agotador, caliente y brutal y atrajo solo a los trabajadores más desesperados. Debido a esto, la esclavitud se convirtió en esencial para el éxito de las operaciones de sal. Crenshaw fue visto como un respetado hombre de negocios y un pilar de la iglesia y la comunidad. Nadie tenía ni idea de que estaba sosteniendo esclavos ilegales o que era sospechoso de haber secuestrado a familias negras y las había vendido como esclavos. Los esclavos eran mantenidos cautivos en las cámaras con rejas de la tercera planta o ático de Hickory Hill. Crenshaw contrató a un arquitecto para comenzar la casa en 1833, pero Hickory Hill no se completó hasta varios años más tarde. Se asienta sobre una colina, con vistas al río Salino. La estructura fue construida en el estilo griego clásico y consta de 3 pisos de altura. Enormes columnas, cortadas de los corazones de los árboles de pino, abarcan todo el frente de la casa y apoyan amplias terrazas. En el porche hay una puerta de entrada principal y por encima de ella, en la terraza superior, otra puerta que se abre hacia el balcón. Aquí, Crenshaw podía mirar por encima de sus vastas propiedades. Él proporcionó el interior de la casa con las ilustraciones y los diseños que habían sido importados desde Europa. Cada una de las habitaciones, y había 13 entre los pisos primero y segundo, se calentaron con chimeneas individuales. La casa era ciertamente grande, la leyenda dice que una vez hubo un túnel que conectaba el sótano hasta el río Saline, donde los esclavos podían ser cargados y descargados por la noche. Además, otra vía de paso, que era lo suficientemente grande para contener un vagón, fue construida en la parte trasera de la casa. La parte posterior de la casa todavía está marcada por esta entrada de carruajes hoy día. Situado en la tercera planta de Hickory Hill, el ático puede todavía ser visitado hoy por un tramo de escaleras estrechas, bien gastados. Salen a un amplio pasillo a cuyo alrededor hay una docena de habitaciones similares a celdas con ventanas enrejadas y literas planas, de madera frente al pasillo. Originalmente, las celdas fueron aún más pequeñas, y había mayor número, pero algunas se retiraron en el pasado. Uno solo puede imaginar lo pequeño y estrecho que debe haber sido, porque incluso un visitante de tamaño medio, apenas puede moverse en ese espacio. El corredor entre las células se extiende desde un extremo de la habitación a la otra. Las ventanas en los extremos eran la única ventilación y durante los meses de verano, el calor en el ático era insoportable. Las ventanas también proporcionaron la única fuente de luz. Los esclavos pasaban el tiempo encerrados en sus celdas, encadenado a los anillos de metales pesados. Todavía hay cicatrices en las paredes de madera y suelos hoy día, y las cadenas y bolas pesadas se mantienen todavía. Después de que Crenshaw fuera acusado de secuestrar a la mujer de un negro libre y sus hijos, en 1842, comenzaron los rumores acerca de sus actividades de negocios cuestionables.
Uno de sus aserraderos fue incendiado y en el transcurso de los siguientes años, sus participaciones empresariales comenzaron a declinar. Además de varias acciones judiciales civiles en su contra, los depósitos de sal fueron descubiertos en Virginia y Ohio, y resultaron ser más rentables que las del sur de Illinois. Para empeorar las cosas, Crenshaw también fue atacado por uno de sus esclavos, con el resultado de la pérdida de una pierna. Las historias sostienen que él estaba golpeando a una mujer en sus campos, cuando un esclavo enojado tomó un hacha y le cortó la pierna. Después de eso, la mayoría de los esclavos se vendieron y sus operaciones menguaron. Durante la guerra civil, Crenshaw vendió Hickory Hill y se mudó a una nueva casa de campo. Continuó la agricultura, pero también se diversificó en la madera de construcción, los ferrocarriles y los bancos. Murió el 4 de diciembre de 1871 y fue enterrado en Hickory Hill Cemetery, un pedazo de tierra solitaria al noreste de su antigua casa. Si John Crenshaw descansa en paz no lo sabemos, muchos de sus antiguos cautivos sin duda no lo hacen. Según algunos testimonios, voces misteriosas se pueden oír en el desván, a veces gimiendo, a veces cantando los espirituales que consuelan los corazones. En 1906, Hickory Hill fue comprada por la familia Sisk, un descendiente de Leonard Crenshaw. Ya era un lugar famoso en el área local, pero pronto sería conocido más ampliamente. Para los lugareños, la casa era más conocido como la Casa Vieja de los Esclavos que como Hickory Hill, gracias a las historias que rodean el lugar. En la década de 1920, los Sisks comenzó a tener visitantes desde distintos lugares del país. Poco después de que la casa se convirtiera en una atracción turística, los visitantes empezaron a decir que cosas extrañas estaban sucediendo en el lugar. Se quejaron de ruidos extraños en el ático, sobre todo, los ruidos sonaban a gritos, gemidos y hasta el ruido de cadenas. Un número de personas habló de sentimientos incómodos en los cuartos de los esclavos como sensaciones de miedo intenso, la tristeza y de ser observado. También hablaron de escalofríos, ser tocado por manos invisibles. Número 7. La casa Winchester. La viuda de Samuel Winchester, el inventor del rifle de repetición, mandó levantar una casa que se estuvo construyendo durante 38 años sin parar hasta que el momento de su muerte, falleció con 82 años. Convencida por un medium de la época de que podía evitar que los muertos por los rifles Winchester la visitaran buscando venganza en vida. Desde ese momento en su casa no cesaban los ruidos de martillos, empleó durante años una legión de constructores, carpinteros y decoradores en un proyecto sin fin. Actualmente está convertida en una especie de parque temático, Winchester Mystery House. La casa norteamericana más embrujada, la misteriosa mansión Winchester, tiene 4 pisos, 467 entradas, 47 chimeneas y 2 espejos. Después de la muerte del heredero de la Winchester Arms Company, su viuda Sarah descubrió que estaba bajo una maldición. Esto se debía a las armas creadas por la empresa familiar, que habían causado la muerte a miles de personas y estaban buscando su venganza. Ella creyó que su única oportunidad para vivir una vida normal era la de construir una casa de forma permanente. Si la casa nunca se terminaba, ningún fantasma podría instalarse en ella. La casa contiene muchas características utilizadas para atrapar o confundir a los espíritus. Hay puertas pequeñas o que no conducen a ninguna parte, y ventanas que miran adentro de otras partes de la casa. Aunque la mansión sea enorme, hay solo 2 espejos en el lugar. Esto se debe a que Sarah creía que los fantasmas temían a su propio reflejo. Luego de dirigir la continua construcción de la mansión durante 39 años, Sarah falleció mientras dormía a la edad de 82 años. Muchos acontecimientos extraños han ocurrido a través de los años y siguen reportándose actualmente. Los psíquicos han visitado la casa y creen que muchos espíritus deambulan por ella,